Bueno, Dios le bendiga a todos los que se acabaron de conectar, que entraron otras personas y vamos a empezar con nuestra clase y estamos viendo el tema de la Biblia. Continuación. Creo que quedamos acá en este punto de lugares donde se escribió, ¿cierto? ¿Sí? Vimos que No, en señor. Palestina, en Babilonia, en Grecia, en Asia Menor, en Italia, en la isla de Patmos. Ahí fue escrito el No, íbamos era a ver los materiales para la escritura. Materiales usados. Sí, esto fue donde quedamos, ahí terminamos. Sí, señor. ¿Dónde? Y ahora sí, materiales que fueron usados. Entonces seguimos de ahí, para que ustedes lleven sus apuntes. ¿Qué materiales se usaron inicialmente? Inicialmente se usó la piedra. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y el día que pases del Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. El segundo material que se usó en su respectivo orden fue el cuero. Dice el famoso rollo de Isaías encontrado en las cuevas del monasterio de Qumran, a orillas del Mar Muerto, tenía una longitud de 6.40 metros. Se encuentra en el Museo de Jerusalén y era de cuero. Piedra, cuero. De cuero. Ahora, después del cuero descubren el papiro. ¿Qué es el papiro? Esto es importante que nosotros lo veamos y tengamos una noción. ¿Por qué? Porque ahora ya no se escribe ni en piedra, ni en cuero, ni en papiro. Sino en papel. Ya no se está escribiendo en papel. ¿Tampoco? Tampoco, ahora es digital. ¿Ahora es qué? Digital, sea en el computador, en el celular. ¿Sí? Pero bueno, vamos en orden porque más adelante vamos a hacer un énfasis en él. Dice, el papiro es una especie de caña que crecía en el Nilo. Al escribir sobre este material se hacía en columnas y separar las palabras sin puntuación ni párrafos. El título del libro estaba al final. ¿Sí? Era como una caña que le hacían un proceso, la abrían y ahí escribían. En el siglo II, después de Cristo, posiblemente bajo la influencia cristiana, se comenzaron a hacer códices de papiro. Se cortaban hojas de papiro y se cosían por la mitad, algo como nuestros libros. El códice más antiguo que se conoce es el que contiene el libro de Números y Deuteronomio. El papiro no se conserva muy bien, seco y muy frágil, y si se humedece se pudre. Solo en el clima de Egipto se puede preservar indefinidamente. O sea que es un material que dura. Luego viene otro material, que es el pergamino. ¿Qué es el pergamino? ¿Alguien me puede decir qué es el pergamino? Bueno, entonces sigamos. Un papel grueso, pastor. No le oí bien, por ahí está como mal el audio. Se debe su nombre a la ciudad de Pérgamo, en donde apareció por primera vez en el siglo II después de Cristo. Se fabrica de pieles de animales, o sea, de vacas, de cabritos, de ovejas. No se curte como el cuero, se curtían las pieles con yeso, se pulían y se blanqueaban, es más resistente y muy cómoda para usar. Se podía ¿Que si me ayuda? Pues sí. ¿sí? No, tienen que hacer las tareas solo. Cuero, solo que no se curtía, sino que se raspaba, ¿sí? Hasta que quedaba bien No puedo delgadito. recibir ayuda de nadie. Ay, aún pastor, no se oye. Se No se utiliza. entiende. Asegúrense de apagar su micrófono. ¿Sí? Perdón, pastor, no se oye nada. No se entiende nada. Por favor, hermanos, pueden apagar los micrófonos. Es que hay mucha interferencia, por favor, gracias.
Toca que estén pendientes, apaguen el micrófono solo cuando vayan hablando, y vuelven y lo apagan. Pero no sé si alguien más no me oye o es solo... Pastor, perdón, es que la voz suya se oye totalmente entrecortada. No se le entiende lo que dice. A ver, ¿los otros hermanos oyen bien o no se oye? Hermano Pedro, hermana Marta. A raticos, pastor, se le oye oye bien? entrecortado, pero sí, el sí, problema es que hay un un micrófono abierto de alguien Ya. que interfiere mucho más. Yo escucho bien al pastor, Sí, pero se hay escucha, dice la hermana, hay un micrófono abierto por ahí. Ya, es que de pronto en algunos aparatos hay mala conexión, pero algunos me están oyendo bien. pero hay unos niños que hablaban ahorita y por eso era que se interfería. Ya, toca que todos estemos pendientes que a veces se activan los micrófonos, entonces apagarlos. Entonces el pergamino es un material que aún se utiliza hoy. Si usted va a una librería puede comprar pergamino. Es costoso y es para hacer trabajos especiales, ¿no? De hecho, yo tengo algunos versículos hechos en pergamino. El otro material que salió es la vitela, después del pergamino. Esto ha sido un proceso. Ya la piedra, pues ya la desecharon, fue lo primero que se escribió, ahora ya vamos en la vitela. Se hace de pieles de animales jóvenes, de corderos, cabritos, terneras, preferiblemente animales muertos al nacer. Se usó a partir del siglo XVIII. Perdón, bueno, para manuscritos de lujo, ¿sí? Entonces es superior a la vitela, pero es de cueros de animales jóvenes, recién nacidos, que son bien flexibles. Y por último, pues aparece el papel. Esto lo inventaron los chinos. Inventado en China a comienzos del periodo cristiano y se introdujo en Europa en el siglo XVIII, pero poco se usó hasta el descubrimiento de la imprenta, ¿sí? Entonces, el último material que se había utilizado era el papel, hasta hace unos 10 años atrás. Es curioso porque una vez una hermana pues me estaba llamando la atención y me estaba reclamando porque yo no usaba la Biblia de papel, ¿no? Que eso en el celular no era válido, que eso había que ir uno a la iglesia era con el papel, con la Biblia de papel. Entonces yo le dije, hermana, pues para ser francos, usted tendría que venir con una Biblia de piedra, porque en el primero que escribió fue en piedra. Imagínese uno cargando un poco de tablas de piedra para llegar a la iglesia, tiene que ir en una volqueta, con todos los escritos. Entonces, la esencia de la palabra no cambia, los materiales sí. Y hoy vemos que el papel está desapareciendo y están promocionando pues, para conservar el país no utilizar papel. ¿Sí? Porque el papel es de los árboles, talan árboles para hacer el papel y todo eso, entonces para conservar el, el planeta, pues están desechando el papel y ahora todo es electrónico. Entonces uno en un aparato pequeño, el celular, puede cargar 20 Biblias de 20 versiones. Y es más fácil buscar más rápido, ¿no? Todavía viene siendo la misma, el contenido, la palabra. Lo importante es que no se altere al escribirla. Entonces es un repasito, ¿no? Importantes o traducciones, ¿no? Las versiones que hay. En este momento hay muchas versiones y muchas traducciones y hay que tener cuidado con eso. Tenemos que ir siempre buscando pues la más cercana a los originales. La Septuaginta, la vez pasada creo que estuvimos hablando de esto, ¿cierto? La Septuaginta se llama así porque fue realizada por 70 ancianos de Israel en Alejandría. Creo que sí mencionamos el por qué se escribió, es porque como el pueblo de Israel pasó a ser esclavo,
¿sí? Y bajo el imperio griego, y los griegos eran los que se dominaban. Entonces, todos los judíos que habían sido pues esclavizados, llevados cautivos, y los que ya nacieron en cautiverio, no tenían los escritos. Entonces autorizaron a 70 hombres, ancianos de Israel, estudiosos, para que hicieran una traducción de todo lo que estaba en hebreo al griego. ¿Sí? Y ahí aparece la Septuaginta. Y la Vulgata ahí se fue hecha en latín. Entonces, del griego se hace una traducción al latín, que se conoce como la Vulgata. Pero no es que se me olvida. Por un señor Jerónimo, en el siglo IV antes de Cristo. Felipe, acuéstese a dormir y no me molesta. Y hoy existen Pastor entre ellas las Jesús, disculpe, paráfrasis y la interrumpo. versión Reina Valera, con diferentes versiones, Pastor. pero la que más se utiliza es la versión del 60. Entonces, la Reina Valera del 60 es una traducción directa de la Septuaginta y de la Vulgata. Entonces, es la más cercana, ¿sí? En la más que se puede confiar. Es en la Reina Valera del 60, que de hecho es la que nosotros utilizamos. Bueno, como sabemos, la Biblia tiene 66 libros y fue escrita alrededor de 1600 años aproximadamente. Conforman el Antiguo Discúlpeme la pregunta, pastor. Sí, dígame. Pastor, Sí, le ¿se oigo, hábleme. puede consultar? Sí, dígame. La Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea. ¿Se puede Bueno. consultar? Yo creo que debemos tener como base esta, porque en Perú, ahora que estuve como misionero en Perú, las sociedades bíblicas peruanas sacaron una nueva Reina Valera del 60, actualizada al español peruano. ¿Por qué? Porque es que esta Biblia, Reina Valera del 60, es traducida al español de España. ¿Sí? Por eso encontramos que la mayoría de versículos, vosotros sois. ¿Sí? Y acá uno nunca habla así. Vosotros sois la luz del mundo. Pero en esa traducción que hicieron del Nuevo Testamento al español peruano, con términos propios peruanos, dicen, ustedes son la luz. ¿Sí? Entonces lo que se está haciendo es como adaptándola a través del tiempo a los idiomas, pero sin que se cambie el contenido base de las escrituras. Entonces hay unas Biblias que dicen paráfrasis. Las paráfrasis es bueno leerlas para uno entender, pero no se puede hacer una doctrina con una Biblia de paráfrasis, porque es que una Biblia de paráfrasis es explicación de lo que dice ahí y puede estar equivocado o es una forma fácil para entenderlo. Entonces uno puede leer las dos y comparar. Entonces en la paráfrasis cambian un poco para que haya una comprensión más amplia. Del Antiguo Testamento son 39 libros que hablan del Mesías prometido, los cuales son el Pentateuco. Pentateuco quiere decir ley. Significa 5 rollos. Pentateuco quiere decir 5 rollos, del griego pente, y 5 teuchos, o sea, rollos. Están formados por los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que son la ley. Por eso se conoce como el Pentateuco. 5 primeros libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Están los libros históricos, que es Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Poéticos, está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Está otro grupo que son los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel.
A esto se le llama así por la extensión de su contenido, ¿sí? Porque era una duda que yo tenía al comienzo, pues hace muchos años, cuando era bien joven. ¿Por qué eran profetas mayores y profetas menores? Los profetas menores están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacús, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De son mayores es porque es bastante contenido de libros, son libros grandes. Esto le dicen profetas menores porque son libros pequeños. ¿Sí? A Tal ver, vez pues, por- pastor. Yo sí me hacía esa pregunta, sí hacía esa pregunta, ¿por qué profetas mayores? ¿Por qué menores? O sea, pero sí, bueno saberlo. es por el contenido, porque son libros grandes y los otros son libros chiquitos, de una hoja, de 2 hojas, de 3 hojas, así libros pequeños. Entonces los asociaron como profetas menores. Mayen les debían de haber colocado libros menores o libros pequeños. Pero bueno, así Sí, decidieron llamarlos pues para que todos tengamos un mismo idioma. Conforman el Nuevo Testamento 27 libros que hablan de Jesús manifestado. Que también están los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos libros también son llamados históricos y relatan la vida y ministerio de Jesús. Los 4 evangelios. Siguen los históricos, o el histórico que es Hechos. Este libro relata la obra llevada a cabo por los apóstoles con la ayuda del Espíritu Santo del principio de la iglesia. Siguen los doctrinales, que son Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 carta de Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro y Judas. En estos libros se dan instrucciones a las iglesias, se enseña la fe en Jesús y la práctica de la ética cristiana. Por eso se llaman doctrinales. ¿Sí? Porque estos sí son para enseñanzas directas a la iglesia. Están los personales. ¿Sí? Estas cartas, el apóstol las escribió a unos amigos. Son cartas personales, pero la idea del Espíritu Santo es que le escribiera para nosotros hoy también. Está primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, primera y segunda y tercera de Juan. Esto trata sobre instrucciones y consejería. Y está el profético, que es Apocalipsis, o libro de las revelaciones también, o revelación, también se conoce. Entonces es así como un pasito rápido por el contenido. Hay más de 1500 manuscritos de la Biblia. Entre estos están los libros apócrifos. ¿Alguien recuerda cuáles son los apócrifos? los libros que fueron escritos durante el tiempo del silencio, que llaman el túnel del silencio, 400 años antes de Cristo. Durante ese tiempo, 400 años, fueron donde no hubo, donde hubieron esos libros, escritos esos libros que después del último peta. Históricos y todo ahí. Y es importantísimo conocerlos y leerlos. Son libros no escritos, tanto fueron terminados cuando ya se había cerrado el canon del Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo, por lo cual no fueron incluidos en la Biblia. Entre ellos están Tobías, Baruch, primera y segunda de Macabeos, capítulos de Daniel. Bueno, ahí son varios apócrifos. Atributos de la palabra. Los atributos de la palabra son los mismos atributos de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, es decir, que es eterna. El contenido de la palabra jamás deja de ser. Es actualizada para todos los tiempos. ¿Sí? Tanto que cuando Juan escribe lo que el Señor Jesús le estaba diciendo del Apocalipsis, le dice, escribe a las iglesias de Esmirna. Son iglesias que en ese momento existían, ¿sí? En lugares que existían. Y era para ese tiempo.
pero también es para hoy, porque en esas 7 iglesias está representada como la idea y la forma de las iglesias hoy. Entonces es igual. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ya que es eterna. Inmutable. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. O sea, es inmutable. Es espíritu y es vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es verdad. Es verdad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, es la verdad. Es viva. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Les dice que es viva y eficaz. Entonces, los atributos de la palabra son los mismos atributos de Dios. Entonces, si hay alguna pregunta, la pueden hacer. ¿Qué hace en el hombre? Bien importante. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué hace? Enseñar. ¿Enseñar qué es? Dar a conocer. ¿Sí? Enseñar es dar a conocer. Redarguir, o sea, amonestar, confrontar. Corregir es enmendar lo errado, también es castigar. Instruir es capacitar en una área específica. Te dice que toda la palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, perfecto para toda buena obra. Ordena, o sea, imparte mandamientos. Consuela, es decir, alivia. Cuando uno viene a la palabra, que uno sale aliviado, porque es consolado por la palabra de Dios. Exhorta, es decir, inducir a una con razones o ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa. Entonces sirve para enseñar, redarguir, corregir, instruir, ordenar, consolar y exhortar. Esto hay que tenerlo bien en cuenta porque todos se va a hacer un examen al final y pueden salir estas preguntas, ¿no? Son las preguntas claves de la Biblia. Yo creo que no es tan importante saber qué fue escrito en piedra, en pergamino, es como información. Pero en cuanto a los puntos que nosotros debemos de tener en cuenta y grabarlo y que no se nos olvide, es esto lo que hace en el hombre. No importa que usted la tenga escrita en piedra, en papel, en pergamino o en el celular.
Pero cuando usted tiene la palabra, le puede pedir que Dios obre a través del Espíritu Santo para que esto que está aquí se dé al menos una. Y si usted lo hace así, va a haber el cambio. Viene la palabra, Señor, yo vengo con el corazón abierto para que me enseñe, me redarguya, me corrija, me instruye, me ordene, me consuele y me exhorte. Al menos una de esas quiero que se aplique hoy en mí. Y Dios lo hace a través de la palabra, porque eso es lo que hace. Entonces, enseñar es que dar a conocer nuestro proceder como hijos de Dios. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos es el reino de los cielos. Y le sigue hablando de las bienaventuranzas. Entonces, eso es lo que hace. La Biblia nos enseña, nos da a conocer los misterios escondidos. Nuestro proceder como hijos de Dios. Bueno, acá están todas las bienaventuranzas, no se las voy a leer para que ustedes avancen, pero después ustedes van a leer Mateo 5, 6 y 7. Redarguir es amonestar. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces a través de ello nos amonesta, nos llama la atención, nos confronta. Redarguir también es confrontar. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, nos está ¿qué? Amonestando. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Entonces somos redarguidos. Nos corrige. Enmendar lo errado también es castigar, decíamos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, a través de la palabra nosotros somos corregidos de lo que hemos aprendido mal. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Oíste que fue dicho, cualquiera que mira a su... que se me tapó aquí. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Entonces somos ¿qué? Corregidos a través de la palabra. Importante leerla todos los días. Instruir, capacitar en un área específica. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces es importante que nosotros memoricemos palabras, leamos para que seamos instruidos. También exhorta, que es inducir a uno con razones o ruegos que haga o deje de hacer alguna cosa mala que está haciendo. Consuela, es decir, alivia. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracia. Entonces, ¿quiere ser consolado? Lea la palabra. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da.
Somos consolados a través de ella. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ordena, o sea, imparte mandamientos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Eso es un mandamiento. Permaneced en mí y yo en vosotros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. O sea, ahí recibimos órdenes de parte de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es un mandamiento. Aparte de eso, también la palabra lo prepara para toda buena obra. Es el manual para que nosotros podamos hacer buenas obras. Dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, acortados de los presos, como si estuvieseis presos juntamente con ellos. ¿Sí? Entonces, a través de la Biblia nos aconseja, nos prepara cómo podemos nosotros servirle a las personas. Dice, y hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, usted quiere que Dios se agrade, sirva para bien, haga el bien. Su finalidad es hacer del hombre de Dios un varón perfecto. Esa es la finalidad de la Biblia. Entonces tenía dos propósitos, ¿cierto? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El primer propósito es que conozcamos a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el segundo propósito o finalidad es hacer del hombre de Dios un varón perfecto para toda buena obra. Entonces, la Biblia para el cristiano es la máxima autoridad de regla y conducta. Para un hijo de Dios, la Biblia es la máxima autoridad de regla y conducta. Entonces, el cristiano, el hijo de Dios, ¿qué debe hacer con ella? Amarla, respetarla, obedecerla, estudiarla, o sea, escudriñarla, meditarla, memorizarla, enseñarla y practicarla. Sencillamente eso es lo que tenemos que hacer con la palabra. Primero que amar. Pastor, ¿Sí? Pastor, esto, ¿no lo puede repetir otra vez? ¿O la va a repetir? Amarla, respetarla. Ahí está, ¿usted la está viendo? ¿No ve la pantalla? Ver. No. Ah, ya. Sí, Y ahora ahí sí. está. De todos modos, yo les Listo. voy a enviar este material. ¿Sí? Sí, Entonces, señor, listo. debe que amarla, respetarla, obedecerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, enseñarla y practicarla. ¿Sí? Es lo que el hombre debe hacer. Y vemos algunos versículos relacionados que está ahí con amarla. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Respetarla. Iba a preguntarles antes de poner el versículo, pero ya se me adelantó el dedo aquí y le moví. ¿Qué entendemos por respetarla, no? No sé si alguno de los que me están oyendo tienen alguna empresa. Así, el hermano Pedro tiene una empresa de tortas. Él tiene que respetar las fórmulas, ¿cierto? Cuando uno hace un producto y tiene las fórmulas escritas y de tanto hacerlas ya uno se las aprende, no necesita ir a mirar, pero cuando yo hacía almojábanas me tocaba estar pendiente, ir a mirar cuánto queso es, cuánto harina, cuántos huevos, cuánto hay que hacer.
O sea, no me podía apartar de esa fórmula, tenía que respetar la fórmula para que todo salga bien. Cuando hablamos de la Biblia, de respetarla, es eso. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Porque si yo me aparto, le agrego o le quito, ya no la estoy respetando. No torcerla. Dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces no podemos ni respetarla, no quitarle ni ponerle y no torcerla. No añadirle ni quitarle. No olvidarse de ella. Y es lo que sucede, casi siempre se olvida, ¿no? A veces cuando los hermanos van a la iglesia y uno dice, hermanos, trajeron su Biblia, y se me olvidó. Se me olvidó traer la Biblia. No se puede olvidar de ella. Tiene que tenerla en mente siempre. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Honrarla. Estudiarla, o sea, escudriñarla a diario. Obedecerla. Meditarla, o sea, leerla claramente. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Estar atento. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaban más altos que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Colocarle el sentido para entender la lectura. Y si leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Meditarla. Día y noche estemos meditando. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni sillas que escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y vienen los beneficios. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, porque tiene el conocimiento de la palabra. Meditar en la palabra para guardarla y hacer conforme a lo que está escrito en ella. Memorizarla. Para memorizarla hay que repetirla. Y dice que tenemos que repetirla, ¿no? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Una de las formas que uno aprende es enseñando. Usted debe empezar a enseñarle a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, a alguien, repetirlas. Y el más favorecido es usted porque aprende. Pensando en ella. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Escribiéndolas. Dice que las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, en papeles, en todo lado. Escriban. Hablando de ellas, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Debemos enseñarla a las personas que están, enseñarla. Es un mandato. Pero más que todo eso, practicarla. Eso es importante, el ponerla por obra, el practicarla. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
y así vengan problemas, dificultades, como usted la está practicando, va a permanecer firme. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta. Se debe ser, o sea, cuando usted viene a la palabra, lo primero que debe ser es dócil. ¿Quién sabe qué es dócil? Mano Yesid, ¿qué es dócil? Usted que es del llano. Dócil que se deja mover. Dócil es que es frágil, que se deja mover, pues pienso que es, sí, que se deja formar. Cuando está amansando el caballo, dice, este caballo es dócil. Como manso, que se deja mover, Que que es dócil, se deja guiar, sí. Este dócil es que se deja guiar. Cuando nosotros venimos a la palabra, tenemos que venir con esta mentalidad y con este corazón de ser dócil. O sea, de dejarme guiar por lo que dice la palabra. Si yo no vengo con una actitud dócil, es mejor no leerla, porque para qué pierdo tiempo si no voy a recibir nada. Pero yo voy a venir con esa actitud dócil delante de Dios para poder aprender, poder ser enseñado. Dice así: se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Bendijo entonces a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatías, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura, porque estaban con una actitud dócil de dejarse enseñar. Tiene que ser manso, que se deja enseñar. Dócil es que se deja guiar, pero manso es que se deja enseñar. Son parecidas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces yo tengo que venir delante de Dios para que me enseñe a través de la palabra. Diligente. ¿Qué será diligente? Diligente es pronto, ligero para escudriñar y estudiar. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Humilde. ¿Humilde qué es? Es aceptar que la palabra de Dios es verdad, porque es de Dios. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Y él qué fue lo que hizo? Leyó la palabra atentamente y pidió en oración poderme entender, porque no entendía. Dice que pidió en oración poderla entender, y Dios le envió la respuesta a lo que estaba leyendo. Entonces, ¿por qué? Porque vino con un corazón humilde. Constante, obtener conocimiento en el Señor y no querer conformarse. No conformarse con lo que ya aprendió ayer. No, hoy vamos a aprender más. Tenemos que seguir estudiando, ser constante en la palabra. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Entonces la Biblia es lámpara y lumbrera. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando habla de lámpara y lumbrera, se está refiriendo al sol y la luna. Que en el día nosotros podemos caminar con la luz del sol. Y en la noche, en las noches de luna llena, pues uno puede caminar a la luz de la luna. La palabra es igual para todo tiempo. Dice que es leche no adulterada en la cual crecemos para salvación y vida eterna. Por eso dice que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es pan, porque es alimento. Es dulce, es miel. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es la espada del Espíritu. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es bien más corta espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros necesitamos ayuda de Dios a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo que toma es la palabra que nosotros sepamos. Por eso es que necesitamos memorizarla, entenderla, porque es la espada del Espíritu, es con lo que el Espíritu nos va a ayudar, nos va a defender. También es medicina. La palabra es medicina para nuestro cuerpo. Acá me acordé del testimonio de una hermana, una persona que leyó esto. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y esta persona dice que estaba bastante enferma, le dolía el cuerpo, le dolía todo. Dijo, no, pues acá tengo la solución, me voy a poner a leer. Porque la palabra de Dios de verdad dice que es medicina a mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. Y Oro dice que se puso a leerla, leer la Biblia, y se alentó. Dios le quitó los dolores que tenía y le dio fuerza, porque él la creyó, porque es la palabra de Dios. Dice que es medicina para nuestro cuerpo. Así que cuando usted esté cansado, que le duele el cuerpo, póngase a leer, creyendo, ¿no? De que es medicina para el cuerpo. Dice que es martillo y fuego también. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y ese martillo puede quebrantar los corazones más duros, destruirlos, ablandarlos, porque esa palabra es así como martillo. Es agua, porque limpia y calma la sed. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, y los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Sí? Es espejo, porque ahí nos podemos ver. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces, a través de la palabra nos vemos reflejados. Ese escudo, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Entonces, bueno, aquí terminamos el tema de la Biblia como tal. Espero que este paso que hicimos por la Biblia sea de bendición, y vamos a entrar, porque nos queda 1 hora de clase, al otro tema. Vamos a iniciarle otro tema, pero quiero dar unos minutos para que usted, si quiere compartir algo, tiene alguna pregunta sobre el tema que hemos terminado, lo puede hacer. Mientras yo miro acá, porque se me está... Aquí ya lo tengo. Bueno. ¿Alguna pregunta, algún aporte sobre este
tema que terminamos, No, el yo repaso que hicimos sobre la Virgen. una preguntita, Sí. pastor, buenas noches. Pastor, ¿eso queda todo ahí grabado en los audios, en el enlace que usted hace? ¿El video o eso? Sí, está toda la clase, desde que empezamos hasta el final, para que la pueda volver a oír, a verla. Aparte de eso, yo les mando las diapositivas que estaban viendo para que usted también lo pueda tener como material de estudio. Ay, sí, pastor, por el ¿Sí? privado mío, por favor, es norma. Pastor, gracias. Sí, ese se sube ahí en el grupo 4. Ah, ¿Sí? listo. Entonces usted abre ahí WhatsApp, el grupo 4, y de ahí los descarga. Ahí están todas Ah. las clases que se ¿Se han han dado? hecho. Esta creo que es la Ah, cuarta. Bueno, gracias, pastor. Dios lo bendiga. Bueno, hermana, entonces vamos a mirar el otro tema. Bueno, ahí me están viendo, sí. Alguien que reporte sintonía. Si están viendo. Sí, pastor. Amén. Sí, señor, ahí estamos viendo. Sí, 3,000 señor. obreros. Entonces empezamos con el otro tema. Este es importantísimo. Todo es importantísimo, ¿no? Pero para poder entrar en el tema en sí, lo que es el corazón de este estudio, que es sobre qué nacer de nuevo, era importante primero que conociéramos la oración, que tuviéramos herramientas para orar y que tuviéramos un conocimiento de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, para poder entrar a esos temas, ¿ya? Entonces, vamos a estar prácticamente todo el resto del estudio en este tema de lo que es nacer de nuevo. Y vamos a ver el capítulo 1. ¿Para qué nacer de nuevo? ¿Para qué? ¿Para qué nacer de nuevo? ¿Alguien me puede decir así, decirme algo usted? ¿Para qué nacer de nuevo? Para ser hijo de Dios. Bueno, para ser hijo de Dios. Para ser Muy verdaderamente. bien. Para tener la salvación. ¿Alguien más? Para tener la salvación. Para ser salvos. Bueno, hay varios puntos que vamos a estudiar. Entonces, vamos a hacer una introducción porque todo el estudio está basado en Juan capítulo 3. En su Biblia. Porque ese sí no lo copié ahí porque pues es bastante extenso, pero es importante que usted tenga su Biblia y vaya leyendo conmigo, preferiblemente para este estudio, una Reina Valera del 60, pero si no tiene esa, puede usar la Biblia que usted tenga en el momento. Se recomienda este es porque todos los versículos pues fueron tomados de la Reina Valera. ¿Ya lo tienen? Alguien que me diga así sea con la mano. Amén. Sí, pastor. Bueno. ¿Qué capítulo, pastor? ¿Juan 3? Juan 3. El capítulo 3. 3. Gracias, pastor, sí. Amén. Creo que vamos a leer por hasta el 17 o 18. Vamos a ponerle bien el sentido Amén. a esto, a este capítulo, entendiéndolo, mirando lo que dice ahí. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús,
de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, todo este estudio que vamos a tener de aquí en adelante, hasta que terminemos este nivel, está basado en este capítulo. En el tema de lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que necesitaban nacer de nuevo. Nicodemo era, por lo que leemos ahí, ya era un anciano, un hombre adulto, ya viejo. Yo no sé de qué edad uno acepta que está viejo. Yo tengo 60 años y me dicen, oye, ¿está viejo? No, yo no estoy viejo, todavía estoy joven. Pero este hombre no sé cuántos años tendrá porque él reconoce, ¿sí? Que es un hombre viejo ya. Porque él, cuando Jesús le dice es necesario, tiene que nacer de nuevo, dice, ¿cómo uno siendo viejo puede entrar al vientre de la madre y nacer? Pero Jesús recalca, es necesario que nazca de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios y para poder ver el reino de Dios. Si una persona no nace de nuevo, no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús afirmó que la única manera de ver y entrar en el reino de los cielos es naciendo de nuevo. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el 3:5 respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es bien importante tenerlo acá presente porque no dice el que no naciere del agua, sino de agua. Eso lo vamos a entender más adelante, ¿no? Porque algunos dicen que se nace de agua cuando nacemos por el bautismo, porque es del agua. Pero acá no dice del agua, sino de agua. Además que el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Sí? ¿Qué es el reino de Dios? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, el capítulo 1 que vamos a ver es ¿para qué nacer de nuevo? Dentro de este capítulo 1 vamos a ver 10 cosas para qué nacer de nuevo. Lo primero es para ser hecho hijo de Dios. Segundo, para tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Tercero,
para entender, guardar y obedecer las Escrituras, para tener el amor de Dios morando en nosotros, para ser verdaderamente libres, para ser más que vencedores. Mano Jorge tiene el micrófono abierto. Para tener una vida nueva, para ser un verdadero adorador, para ser reconciliados con Dios y para ser salvos del infierno y entrar en el reino de los cielos. Es importante saber para qué necesitamos nacer de nuevo, porque si uno no sabe para qué, pues no se interesa en nacer de nuevo. Tiene uno que saber para qué nacer de nuevo. Entonces, vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos, que es el primer capítulo. Al terminar este capítulo, esta clase no lo terminamos, en la próxima vamos a dejar una tarea. Todos tienen que hacer la tarea. Y por eso tienen que estar atentos. ¿verdad? Entonces, arrancamos con el primero. ¿Para qué nacer de nuevo? Dijimos que ¿para qué? Para ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Son hijos de Dios los que son engendrados por Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias de todas las denominaciones se enseña de aceptar a Jesús para ser salvo. En la Biblia no encontramos en ninguna parte que yo, al aceptar a Jesús, ya soy salvo. Porque todo mundo acepta, hasta los que dicen ser ateos. Porque usted le pregunta a un ateo, ¿en qué año estamos? ¿Y qué va a decir? Si usted le pregunta a un ateo, ¿en qué año estamos? ¿Qué le va a contestar? Contestar el 2021. Le va a contestar, estamos en el 2021. En el 2021, o sea, está aceptando a ese hombre, Jesús, que dividió la historia en dos. Sí, señor, claro. Sí, está aceptando que vino un hombre que dividió la historia antes de y después de. Si la persona dice que es ateo, debería hacer las cuentas en qué año estamos, decirlo, estamos en el año 22.350 y tanto, ¿no? Porque dices que yo no acepto ni creo en Jesús, entonces no. El solo hecho de que acepte la fecha en que está, quiere decir que está aceptando a Jesús, que dividió la historia. Que muchísimas personas lo pueden aceptar de todas las religiones. El mismo diablo acepta a Jesús, ¿sí sabían? ¿Sí sabían que el diablo acepta a Jesús? Sí, señor. Sí, señor, claro. Sí, señor. Pero lo único es que no lo puede recibir, jamás. Ni va a ser salvo. Entonces, Claro, porque, perdón, pastor, porque el enemigo sabe que Dios es real y verdadero. claro, y que Jesús lo venció, Exacto. lo derrotó, o sea que acepta que Jesús lo derrotó, lo venció, por eso es que obedece. Cuando se echa Amén. fuera en el nombre de Jesús, por eso es que se va. Entonces, el aceptar a Jesús no me hace salvo. Es el primer paso para poderlo recibir. Pero con el solo aceptarlo no puedo tener la salvación. Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que yo tengo que recibir a Jesús. Y para recibirlo tengo que nacer de nuevo. Si yo no nazco de nuevo, no lo puedo recibir.
Entonces, cuando somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces necesito nacer de nuevo para ser hijo de Dios, para poder ser engendrado por Él, para pertenecer a la familia de Dios, para que Dios sea nuestro Padre. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, ya tenemos un Padre a través del Señor Jesús cuando nacemos de nuevo. Jesús es nuestro hermano mayor. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, por eso es que necesito nacer de nuevo, para ser hecho hijo de Dios. Porque muchas veces va uno a una iglesia y le dicen, acepta a Jesús, levanta la mano, repite esta oración, y ya usted es hijo de Dios. Y ni siquiera sabe por qué, ni por qué le da la potestad, el derecho de ser hijo de Dios. Y la persona lo cree. Y si se muere así, muere engañado. Por eso la necesidad de que nosotros hagamos discípulos conforme al Evangelio, conforme a la palabra. Amén, así Somos es. herederos de Dios. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? No. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos participantes de la naturaleza divina. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo a imagen y semejanza de Él, ya con naturaleza divina. Cuando el hombre pecó, lo que pierde es esa naturaleza divina. Y entra en el hombre la naturaleza de pecado. Entra el pecado en el hombre. Pero dice que a través del Señor Jesús, de ser hecho hijo de Dios, volvemos a participar nuevamente de la naturaleza divina, porque la naturaleza de pecado es quitada de nosotros. El Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O está todo claro? Por favor, participen. Para mí está claro, pastor. Sí, Gracias, hermana Dora. Bueno, entonces vamos a ver el segundo punto. Para tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Vamos a ver que dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es bien importante. Mire, si yo no tengo el Espíritu de Dios en mi corazón, en mi cuerpo, viviendo en mí, pues no soy de Dios. Así de sencillo. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo para tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, en la Biblia vamos a ver que encontramos varias preposiciones del lugar del Espíritu Santo con relación al hombre. Lo primero que vamos a ver es que el Espíritu Santo está con. ¿Qué quiere decir con? A nuestro lado, para guiarnos. ¿Desde cuándo está el Espíritu Santo con el hombre? Desde el día de Pentecostés, cuando vino. Jesús les dijo a los discípulos, quédense acá, no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo, sean revestidos del poder de lo alto.
Porque antes de Jesús morir, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas para hacer trabajos específicos, sobre los profetas, sobre los jueces, en el caso de Sansón, ¿sí? Sobre algunos reyes también. Y venía, pero era momentáneo, venía sobre la persona, pero no moraba en la persona, porque Jesús aún no había sido glorificado, no había venido, no había muerto. Pero una vez que Él muere, paga el precio y asciende a los cielos al Padre, es glorificado, Él envía el Espíritu Santo, que vino el día de Pentecostés, y a partir de ahí el Espíritu Santo está con toda la humanidad, está con nosotros y es el que nos guía a la salvación. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ya hay una promesa. Mora con y esté. Pero lo importante es que esté en nosotros. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros estamos hoy aquí reunidos porque Dios ha hecho esta obra a través del Espíritu Santo que está con nosotros. Nos ha convencido. Jessy debería estar durmiendo ahorita ya, ¿cierto? Viendo el noticiero tal vez, pero el Espíritu Santo lo convenció, no, mire, estudie, capacítese, aprenda más, vaya. Sí, Señor. Sí, Señor, y amén. por eso está ahí trasnochándose. Sí, porque dice que el Espíritu Santo nos convence, nos insta, nos redarguye para que nosotros busquemos de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es importante que lo veamos. Entonces ya habíamos visto que el Espíritu Santo está al lado, pero también viene sobre una persona. ¿Y qué era lo que estaba prometido? Pues recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo puede venir sobre una persona. Amén. Pastor, aquí hace referencia sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Sí, muy bien, gracias hermano. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo viene sobre una persona, es que es bautizado en el Espíritu Santo. Pero una persona puede ser bautizada en el Espíritu Santo y hablar en lenguas, profetizar, pero eso no lo hace salvo. ¿Sí? Porque a veces nosotros vemos personas que hablan en lenguas, profetizan en las iglesias y llevan una vida de mal testimonio. Sí, porque es que el hecho de que hable en lenguas, que haya sido bautizado, no le garantiza salvación. Claro, pastor. Y también dice la Biblia que un día dirán, dice el Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, y el Señor dirá, no los conozco. Entonces, ¿por qué? Porque esto es cumplimiento de la profecía de Joel. Dice, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, ¿sobre quiénes? Sobre toda carne, sobre todo el que busque. No dice únicamente sobre los hijos de Dios o los nacidos de nuevo, no, dice sobre toda carne, derramaré de mi espíritu. Y en Hechos 2:2 viene esa promesa, es el cumplimiento. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. O sea, llamas de fuego encima, ¿no? Y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona y habla en lenguas, decimos es bautizado en el Espíritu Santo.
En Hechos 19:6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, que hablaban en lenguas y profetizaban, porque se cumplió de que el Espíritu Santo venía sobre las personas. Otra que encontramos es que permanece, sobre algunas personas puede permanecer, sobre muchos, la mayoría viene momentáneo y se va. Pero sobre otras personas hay evidencia en la Biblia que permaneció. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Usted está hablando de quién? De Jesús. Porque le había dicho a Juan, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza. Entonces, en el caso de Jesús, permaneció sobre él. Dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Pero viene la más importante, que es el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es lo que le garantiza salvación a una persona, es que el Espíritu Santo more en la persona. Si está a un lado, si está sobre, permanece sobre, pues muy bonito. La presencia del Espíritu Santo, el regocijarse, pero no le garantiza salvación. Pero dice que cuando el Espíritu Santo mora en la persona, dice el que cree en mí, como dice la Escritura, por eso era necesario que primero miráramos la Escritura primero, que vayamos conociendo a Jesús. De su interior correrán ríos de agua. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, por eso necesito nacer de nuevo para poder tener el Espíritu Santo morando en mí. Romanos 8:11, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese en es dentro, ¿no? En nosotros, en nuestro cuerpo. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Esto se da cuando nosotros nacemos de nuevo. Por eso, el segundo punto es, ¿para qué nacer de nuevo? Para tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Una pregunta? Pastor, Sí. hay que dice 14:17, ¿qué es Juan? Juan 14:17. Sí, Juan 14, Ah, 17. ok, gracias, doctor. Entonces, tercero, ¿para qué nacer de nuevo? Para entender, guardar y obedecer las Escrituras. Es de la única forma que nosotros podemos entender, guardar y obedecer las Escrituras, es naciendo de nuevo. Si no se nace de nuevo, no se puede entender la palabra de Dios. En 2 Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen al antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Me gustaría saber si alguien entiende este versículo, que me pueda ayudar. A ver, uno que participe. ¿De qué ¿En está qué citas que hablando? está, pastor? ¿En qué citas que está?
3:14, 2 Corintios 3:14. Pues el nuevo pacto es en Cristo Jesús, que ya no somos salvos por la ley, sino por la gracia, por la venida de Jesucristo, por la muerte, por la obra y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que yo entiendo. ¿Pero de qué velo está hablando? Pastor, bueno, el velo es a lo que se refiere ahí, pues que ellos no entendieron que la muerte de Jesús era la que nos iba a permitir la salvación. Entonces siguen creyendo en el Antiguo Testamento, siguen creyendo pues en los sacrificios del Cordero, porque no aceptaron que el único Cordero era Jesús, el que iba a quitar el pecado del mundo. Por eso cuando muere Jesús, en ese momento es rasgado el velo, pero para todos aquellos que lo entendieron. Los judíos no lo aceptaron, pues los que no lo aceptaron, ellos siguen precisamente con el velo puesto, no les ha sido quitado, siguen con esa ceguera. Pastor, ahí dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. En el versículo anterior dice que está puesto sobre el corazón de ellos. Yo veo que ese velo habla de la naturaleza del hombre, un corazón incircunciso, que cuando se conviertan al Señor, es para entender, poder comprender la palabra, nacer de nuevo, se necesita para poder comprender las escrituras, la palabra del Señor, se necesita la nueva naturaleza, la naturaleza divina. Pastor, ¿puedo decirle algo? Sí, claro, sí, este tiempo es para eso. Bueno, pues que esto se complementa el nuevo nacimiento con esa cirugía que hace Dios en el corazón del ser humano, y es cuando pues quita el corazón de piedra y nos da el corazón de carne. Entonces es en ese momento cuando ya podemos entender la palabra, grabarla, bueno, todo lo que nos está garantizando el nuevo nacimiento. Sí, eso es verdad, muy cierto, hermana Dorita, hermano Yesí, muy bien. Pero esa ya es la aplicación, ¿cierto? De lo que está diciendo. Y a ese punto vamos a llegar. Pero lo que quiero ir a hacer un alto aquí es que entendamos lo que está diciendo ahí. ¿De qué está hablando? Ahí está hablando, pastor, que dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, no entendían. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, o sea, no entendían. Ajá. Pero cuando Y que se quita por Cristo, ¿no? El cual por Cristo es quitado. Entonces, Exacto. vamos a ir a ver de qué está hablando. Vamos a Éxodo. Biblia, ahí si la tiene o anote y después lo busca, pero me gustaría que lo buscara. Éxodo 34. Mientras usted lo busca, le voy hablando. ¿De qué velo? Es que para que nosotros entendamos el Nuevo Testamento y todo, tenemos que ir tomando Antiguo Testamento nuevo, ahí, yendo, viniendo, porque es que el Antiguo Testamento, todo lo que sucedió es sombra de lo que venía. ¿Sí? Sombra del Nuevo Testamento. Entonces, para poder nosotros entender lo espiritual, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Por eso el Señor Jesús dijo algo importante, es escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús dijo eso, no existía el Nuevo Testamento. Ni siquiera el título, no existía nada del Nuevo Testamento. Porque eso se empieza a escribir después de la muerte y resurrección de Jesús. En los primeros 100 años de la iglesia, en ese transcurso se empezó a escribir. Entonces, cuando Jesús dice eso, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Que para nosotros entender a Jesús y conocerlo a Él, necesitamos conocer al Antiguo Testamento. Lo que dijo la hermana Dora y el hermano Yesí es muy cierto, pero esa ya es la aplicación. Pero él les estaba recalcando lo que dice en Éxodo 34, versículo 33. Resulta que cuando Moisés sube al monte,
y estuvo en la presencia de Dios, el rostro le quedó iluminado de la presencia de Dios, tanto que la gente no lo podía ver a la cara. Entonces él tuvo que colocarse un velo, así como cuando algunas novias se van a casar y se cubren la cara para que no le vean la cara antes de casarse, para poder hablar el pueblo. Y dice en el versículo 33, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. O sea, Moisés tenía que tener un velo en la cara, porque la gente no resistía a verlo a la cara. ¿Sí? Pero ¿qué estaba tipificando eso? La naturaleza de pecado. Por eso es que Pablo le recalca, mire, en el Antiguo Testamento, ustedes, aún hasta hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, ese velo que Moisés se ponía en la cara, ahora está puesto en el corazón. Por eso no pueden ver ni entender las Escrituras. Por eso, cuando Moisés iba delante de Dios, él se quitaba el velo. Porque en la presencia de Dios sí podía estar sin velo, ¿ya? Pero cuando salía de la presencia de Dios y iba al pueblo, tenía que ponerse el velo para poder hablarle a las personas. Pero eso está tipificando que hay algo que hace división entre Dios y el hombre. El hombre no puede ver las santas, ¿sí? Porque hay un velo puesto. Y de hecho ese velo está hablando de la naturaleza del pecado, como decía la hermana Dora. ¿Sí? Entonces, dice, pero el entendimiento de ellos embotó. Estar embotado, a ver, un sino embotado, entecido, dormido. Entonces, está molestando el internet por acá. Dice que ese velo quedó sobre el corazón. Por eso es que la persona necesita nacer de nuevo para que ese velo que está puesto en el corazón sea quitado. Cuando es quitado el velo, yo puedo entender las Escrituras. Puedo ver el espíritu de la palabra. Entonces, si me hago entender o queda alguna duda. Entonces, por eso la gente del mundo no puede entender las Escrituras porque tienen el velo puesto. Pero primero se tiene que convertir a Cristo para que el velo sea quitado. Entonces, cuando es quitada esa naturaleza, ese velo, entonces yo puedo venir a las Escrituras, leer claramente y entender lo que Él está diciendo. Amén. Ya quedó más claro con esto, entendiendo qué es el velo, de qué velo está hablando. Sí, señor. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta el Antiguo Testamento para poder conocer a Jesús. Dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es necesario que el velo sea quitado a través del nuevo nacimiento para poder ver el Espíritu de la palabra. Solo el que es nacido de Dios puede oír su voz. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Son palabras textuales de Jesús hablándole a la multitud que estaba, a los que lo seguían. Entonces, hay una identidad, ¿cierto? Entre Dios y sus hijos. Los que tuvimos hijos pequeños y los llevamos a la escuela, es bien curioso porque yo llevaba a mi hijo y eso eran como 200 niños de la misma estatura.
uniformados, vestidos igualitos, y uno nunca se equivoca de decir, bueno, salió el primer niño, este es mi hijo, me lo llevo. Eso nunca sucede, ¿no? Sino que en medio de 200, 300 niños de un colegio salen y uno, ya está mi hijo. Y el hijo mira toda esa cantidad de hombres, adultos, viejos, jóvenes, buscando niños y dice, ese es mi papá. O por la sola voz. Está buscando, hijo, aquí estoy. Ah, mi papá. Y hay una identidad. Por eso nosotros necesitamos ser hechos hijos de Dios. Nacer de nuevo para poder oír la voz de Dios. Amén, Señor. Y uno la oye de muchísimas maneras. De muchas. Audible, a través de la escritura, a través de una persona, que la persona está hablando y uno está oyendo, esa es la voz de Dios a través de él. Pero por eso es que se necesitan hacer de nuevo y que el velo sea quitado. Para guardar la palabra de Dios es necesario nacer de nuevo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué no puede uno guardar la palabra si no es hijo de Dios? Sencillamente porque la palabra no haya cabida en nuestro corazón, no puede ser escrita. Por eso se necesita de un trasplante de corazón, que haya un corazón nuevo para poder que el Espíritu Santo escriba la palabra en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, y es de la única manera que la podemos guardar. Cuando hablamos de guardar es obedecerla, cumplirla. Para que la palabra de Dios sea escrita en la mente y en el corazón. Esto es bien importante, que la palabra de Dios sea escrita en la mente y en el corazón. No necesariamente tiene que memorizarla. Ahora no es que no la aprenda, sí, hay que memorizarla. ¿Sí? Pero no necesariamente tiene que memorizar toda la Biblia. Porque sería, pues, no sé, yo no conozco a alguno que se sepa toda la Biblia de memoria. Conoce la escritura y sabe qué dice, pero no sabe uno dónde está. ¿Sí? O al pie de la letra. Una vez tiene la idea, sí, la Biblia dice algo así, pero son muy pocos los versículos que uno se sabe, no se la sabe de memoria en la totalidad. Pero cuando uno es hijo de Dios y la ha leído y la ha meditado, el Espíritu Santo la escribe en la mente, en el corazón. Y en el momento que uno necesita, el Espíritu Santo se la recuerda. Como dice, y muchas veces hasta dónde está. A mí me ha sucedido que a veces estoy hablando con algunas personas y me preguntan. Y yo digo, claro, la Biblia dice algo parecido, dice tal, y abro la Biblia y ahí lo encuentro. ¿Sí? Porque ya está escrita. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es buscarla y traerse la memoria. Por eso es que es importantísimo que usted se proponga este año como mínimo leer la Biblia 2 o 3 veces en su totalidad. Desde Génesis a Apocalipsis. No, pero 3 veces era mucho. ¿Qué dice? Bueno, entonces una sola vez. No, sí, sí se puede, sí se puede. Sí se puede. El año pasado la leí yo 5 veces y me sobró tiempo. Bueno, aproveché que estaba en cuarentena también, que no nos dejaban salir. Entonces había más tiempo, ¿no? Pero si uno se propone, sí lo puede hacer. Yo tengo unos métodos para leer. Si usted más adelante está interesado, pues yo le puedo compartir los audios para leer toda la Biblia en 45 días. Siendo juicioso todos los días y dedicándole un promedio de 2 horas de lectura. Entonces puede leer 1 hora por la mañana y 1 por la tarde. En la noche, 1 horita y leer
En 45 días lee toda la Biblia. Entonces, pero hay que hacerlo. ¿Para qué? Para que quede escrita. El Espíritu Santo va escribiendo ahí. Así usted no se acuerde dónde dice, pero no se deje engañar porque el Espíritu Santo le recuerda. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí, hasta el tercer punto, y quedamos pendientes para arrancar con el cuarto, que es para tener el amor de Dios morando en nosotros. ¿Sí? Entonces,